Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quisiste comer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este taller de cierre, discernimiento en el espíritu. Buenas tardes. Bienvenidos a los diferentes grupos, a las diferentes personas que se están conectando. Les damos la bienvenida. El taller de hoy, que está dividido en 3 partes, pues vamos a tratar de llevarlo con la mayor conciencia y la mayor integridad posible. Por lo tanto, les pido que silencien los micrófonos para no tener interrupciones, y les pido también que abran las cámaras, porque la idea de un taller, aunque sea de manera virtual, la idea es que sea presencial. Y la actividad de la cámara hace que la presencia, vaya, de la persona, pues sea legítima, ¿no? Y no nada más que nos pongan ahí el sistema abierto y que lo pongan ahí como ir yo ver, ¿no? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José Enrique Rodríguez Azueta. Soy maestro y animador de aquí del Instituto Bíblico. Formo parte de la animación bíblica de la diócesis y también parte de la Federación de los Centros Bíblicos a nivel nacional. El Instituto Bíblico está asociado a la FEXEFOBI, que es la Federación Bíblica a nivel nacional, y pues gracias a ello estamos acordes, el Instituto Bíblico está acorde a los lineamientos y al material que se está llevando en las diferentes diócesis y en los diferentes institutos bíblicos, ¿no? Entonces, con esto, pues damos certeza a que todo lo que aquí ven, los maestros, el material, tiene la aprobación de la diócesis, y no nada más de la diócesis, sino de la Conferencia Episcopal Mexicana, a la cual también la federación, pues, pertenece. Entonces, bienvenidos a este taller de cierre. Como les explicaba en la invitación, todos los años se lleva a cabo un taller de cierre de ciclo. Es un taller que ya se ha dado en un solo evento o en 2 eventos. Pero todos los años el Instituto Bíblico ha procurado cerrar con un taller. En este caso, y al ser taller, no nada más ser tema, se les invitó a ustedes, y en la invitación está, a formar parte de este taller, no nada más del tema. El formar parte de un taller implica resolver cuestionamientos, adentrarse en el material
y contestar los cuestionamientos que en un momento dado el taller está solicitando. El taller en sí tiene validez para los alumnos del Instituto Bíblico, porque el taller forma parte de la formación que los diferentes maestros y las diferentes materias tienen para con el alumno. Y siempre el taller tiene que ir acorde al material o a la instrucción bíblica que se está dando. Entonces, como les dije ahí en un principio, si gustan ustedes formar parte del taller, adelante. Si no, se quedan como oyentes y en el récord de los alumnos, pues nada más no aparecen en que tomaron o que formaron parte del taller, ¿no? En ese sentido no hay problema, ¿no? Bueno. ¿Preguntas, cuestionamientos hasta ahorita? Ok, todo bien. Vamos a pasar lista a eso de las 8 de la noche, para ver el récord de aquellos que se han conectado. Así es que si tienen alguien por ahí que quieren que le tome la consideración, pues nomás mándenle un chat, díganle que ya que ya se pueden conectar, pasan lista y en un momento dado, pues así como los chamacos, ¿no? Nomás se salen del taller y listo, ¿no? Ok. La invitación, la invitación se pretendía dar a nivel correo electrónico, como una invitación formal, pero muchos decidieron simplemente no darse de alta o no solicitar el alta, y es por eso que ahorita están pidiendo los permisos para entrar, ¿no? Si se hubiera hecho el taller de manera, a través de la invitación formal, entonces, pues ustedes tranquilamente hubieran podido entrar. Para el próximo miércoles, esta liga va a seguir vigente. En esta liga es donde nos vamos a conectar para el próximo miércoles, para aquellos que gusten continuar con el taller. El taller está dado, o el taller pretende darse en estas 3 partes, ¿no? En estos 3 miércoles. Porque terminando este taller, se va a dar otro taller, que es el taller de verano, que también organiza todos los años el Instituto Bíblico, y ese taller de verano tiene, al igual que la intención de la promoción del instituto. Por lo tanto, los talleres que el instituto da son abiertos, totalmente. Pero para los alumnos, son, como les dije al principio, son obligados porque forma parte de la currícula de las materias. Bueno, entremos en materia. Taller de discernimiento en el espíritu. Conocer la voluntad de Dios y la del hombre. Primeramente vamos empezando con el significado propio de qué significa discernimiento. Es una palabra que hemos escuchado mucho, es una palabra que constantemente oímos en los retiros, que constantemente estamos escuchando en las diferentes prédicas, en las pláticas, en todos esos lugares, pero rara vez nos detenemos a averiguar o a observar qué significa discernimiento. La palabra tiene varios significados, ¿no? El discernimiento como tal es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Y aquí podemos empezar con el primer ejemplo. Los pescadores, por ejemplo, o aquellas gentes que se dedican a la pesca de alta mar, tienen por regla ahorita, por la semana, que utilizar una red que cumpla con ciertas características. ¿Por qué? Porque la idea es preservar ciertas especies al momento de tirar la red de manera general.
Esta red debe de tener unas dimensiones en su cuadrícula para que los peces que no están o que no deben de retener se puedan colar, puedan pasar. Entonces ya desde ahí estamos viendo que el tamaño del cuadro al momento de hacer la red o hacer el filtrado nos va a decir, ¿sí?, la distinción entre varias cosas. Ahí ya lo estamos viendo, ¿sí? Y ese es un ejemplo directo. El término discernimiento se forma a través del sufijo del latín mentum, que significa medio o instrumento. El discernir es un instrumento, ¿sí? Y discernir, que también proviene del latín discernere, y expresa distinguir o separar. Para aquellas personas que gustan de la cocina, deben de conocer el instrumento que se llama cernidor. El cernidor no es otra cosa más que una malla en la que normalmente se cuela harina o se cuelan diferentes productos para poder separar los gruesos de los finos y poder de esa manera obtener un producto más limpio, más puro y más homogéneo. Entonces aquí ya estamos viendo que el discernir y el cernidor tienen una función muy similar, que es distinguir o separar. El acto de discernir es una virtud ligada, vamos empezando por ahí, una virtud ligada a un juicio moral, que permite al individuo valorar si una acción es buena o mala. Es una virtud ligada a un juicio moral. Desde aquí ya le estamos dando el entonamiento a lo que viene siendo el discernimiento que nosotros vamos a tratar o el discernimiento que nosotros conocemos. La palabra discernir es sinónimo de juicio. Perspicaz, distinguir, comprender, es decir, cuando una persona discierne algo, debe de comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Pero aquí nos lleva automáticamente, como en un ciclo, a la aseveración anterior. Es un juicio moral. Al tener un juicio moral, toda persona tiene un juicio y tiene un prejuicio. Y ahí es donde empezamos con nuestros detalles, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esos prejuicios, eso significa que nosotros, como comúnmente se dice, entramos con la espada desenvainada, porque juzgamos la actitud, juzgamos el acto, juzgamos la idea, la emoción o lo que esté sucediendo a partir de un juicio personal que nosotros ya llevamos prefijado. Es como, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, ese problema que tienen hacia las gentes de color es un gran cáncer el que tienen, porque ellos inmediatamente ven a una persona negra o una persona de color, o ven a un mexicano, e inmediatamente lo tachan de ladrón, de sucio, de todos los adjetivos peyorativos que pueda haber. Entonces, ya desde ahí nosotros, a partir de ese juicio moral, muchas veces ya entramos con un juicio preestablecido o predefinido, y no nos damos el tiempo o no nos damos la oportunidad para, como dice en el punto 2, distinguir o separar. Entonces, ya desde ahí nosotros tenemos que, al momento de empezar a hacer un discernimiento, tenemos que dejar de lado los juicios y tenemos que dejar de lado los prejuicios. Y a partir de la acción que estemos viendo, entonces sí, empezar a generar nuestra idea, empezar a construir lo que nosotros vamos distinguiendo para poder al final poder ejercer un juicio, poder distinguir, poder comprender y poder de esa manera distinguir lo bueno de lo malo.
Cuando nosotros hablamos del discernimiento, normalmente pensamos que, en función a lo que acabamos de platicar ahorita, normalmente pensamos que es como un ABC. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos para que no interrumpan, por favor. ¿Qué es y qué no es el discernimiento espiritual? ¿Sí? ¿Qué es y qué no es el discernimiento? Hay tres sentidos generales en el discernimiento espiritual, primeramente, y eso los vamos a ir viendo punto por punto. Lo que no es el discernimiento espiritual, también lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Y por último, ¿sí?, ¿qué es el elemento fundamental o los elementos fundamentales de un discernimiento? Empecemos por el primero, los tres sentidos generales. Okay. Primeramente, cuando nosotros entramos al sentido genérico del discernimiento para irlo entendiendo, lo primero que tenemos que hacer es clarificar la situación. Fíjense bien la palabra, clarificar. ¿Qué significa? Limpiar la situación, darle claridad a la situación. Y debemos de hacernos las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Porque como lo dice, ¿no? O sea, yo voy llegando y no sé de qué se trata esto. ¿Sí? Entonces, ya desde ahí tenemos que ir viendo la clarificación de la situación. ¿Qué está sucediendo aquí? Segundo, ¿qué es lo que está en juego? ¿O de qué se trata lo que está sucediendo? ¿Sí? Y por último, y aquí está lo interesante, es cuáles son los intereses que están presentes. Esta última pregunta es una pregunta básica, porque aquí es donde entran los conflictos de interés. Cuando nosotros tenemos un conflicto de interés, es como decir, híjola, lo que está sucediendo está mal, pero me conviene, ¿sí?, que así sea. Entonces, ya desde ese momento empezamos a tener una serie de situaciones en donde empezamos a poner un prejuicio al juicio claro que nosotros debemos de tener. A ver, permítanme, déjenme silenciar aquí las personas que están metiendo ruido. Ahí está, listo. Primeramente es clarificar la situación, es lo que habíamos dicho. ¿Qué es lo segundo que nos debe de interesar? Es la búsqueda del origen, de la propuesta o de la moción. A ver, alguien me está levantando aquí la mano. Así, adelante. ¿Quién me levantó la mano? Marta Elba se llama. Nada más que se acaba de salir de la reunión. ¿La conversación? Sí, se acaba de salir. Ok, muy bien. Esperemos a que regrese. ¿Dónde estábamos? En el segundo punto, En maestro. el segundo punto. Ok, ahí vamos. Búsqueda del origen de una propuesta o moción. Esta búsqueda del origen normalmente viene de tres lugares, o nosotros lo entendemos de tres lugares, o debemos de entenderlo de tres lugares. ¿Viene de Dios? ¿Viene de Satanás? ¿O viene del humano? Son las cosas que prácticamente tenemos que clarificar primeramente para poder ir dándole seguimiento a, como vimos hace rato, a los sentidos de separación, a los sentidos de clarificación, a los sentidos de poder entender de dónde viene esto. ¿Por qué puse a Dios en primer lugar? Porque normalmente, ¿sí?, todo o toda la culpa se la echamos a este personaje.
Normalmente es el primero en la lista y sobre todo cuando nos pasan las cosas malas, ¿sí? Es el primero. ¿Por qué viene de Satanás? ¿O por qué pongo la palabra Satanás cuando originalmente en el taller original decía demonio? Bueno, pongo la palabra Satanás porque la palabra Satanás significa divisor, o sea, aquel personaje que divide, aquel personaje que siembra la división. Y eso lo vemos y lo entendemos en varios libros del Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento. Es aquel elemento que forma parte de las huestes celestes o de las huestes que Dios creó como ángeles, arcángeles, y que están muy cerca de su círculo, ¿sí? Que tienen el poder de poder, así como el arcángel, y vamos a tomar como ejemplo al arcángel Gabriel, ayudar al humano. Bueno, este arcángel que se llama Lucifer, o sea, el lucero de la mañana, el ángel más bello, ¿sí? Tiene la facultad o tiene la facilidad de poderse acercar al hombre y sembrar esa división, sembrar ese ¿y por qué no? ¿O qué tal si? Y el otro punto es el del ser humano. Cuando nosotros distinguimos qué viene de cada cual, entonces de alguna manera empezamos a separar y empezamos a poner en claro todos nuestros prejuicios, ¿sí? Prejuicios, ¿sí? El corazón humano, que es donde se guardan las pasiones, que es donde se guardan los sentimientos, que es esa olla de presión donde se mete todo, y así como hacemos ese caldo de verduras donde lleva un montón de cosas con diferentes cocciones, con diferentes sustancias, con diferentes elementos. Bueno, el corazón humano es exactamente igual. Muchas veces confundimos la sensación de querer pensar que las cosas vienen de, cuando en realidad vienen de nuestro corazón, ¿sí? Y digo de porque a veces se la ponemos a Dios y a veces se la ponemos a Satanás. Entonces, en ese sentido, yo tengo que identificar primeramente el corazón del ser humano. Y para poder conocer el corazón del ser humano, tengo que conocer al humano, tengo que conocer al hombre. Y si el discernimiento lo estamos haciendo sobre nuestra persona, sobre las acciones que a nosotros nos están sucediendo, entonces tengo que empezar a poner en claro mi conocimiento de mi persona, ¿sí? Si sé que soy una persona corajuda, si sé que soy una persona melosa, chillona, sensible, o en su momento, dijeran las mujeres, ando en mis días y ahorita hasta el volar de la mosca me molesta, o ya sé que a las 6 de la tarde, que tuve un día de la fregada en el trabajo, ¿sí? Hasta el semáforo en verde me molesta porque me deja avanzar y no me deja estar tranquilo pensando, ¿sí? En lo que estoy haciendo. O sea, hasta ese sentido tenemos que llegar nosotros a conocernos para poder identificar y para poder discernir las situaciones que nos están aconteciendo. Conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es algo también muy interesante, porque quienes tomamos las escrituras como un libro de texto y no como un libro de vida, pues realmente no voy a identificar qué es lo que Dios quiere para el hombre, ni tampoco voy a identificar a los hombres que están ahí, y ni tampoco puedo tener el nivel de comparación para poder decir, yo me identifico con determinado personaje. O cuando tomamos, por ejemplo, la vida de los santos y los utilizamos como un elemento de reflexión, como un elemento de ejemplo de vida o como un elemento de estudio en el que yo pueda sacar algo, bueno, pues entonces yo no puedo identificar, ¿sí? ¿Qué quiere Dios de mí? Para esto tengo que tener muy claro el punto anterior, ¿sí? El conocerme a mí,
el ir identificando mis talentos, el ir identificando mis debilidades, para luego empezar a entender qué quiere Dios de mí en función a los talentos y a las debilidades que tenga. Y luego, ¿qué espera el Señor de nosotros aquí y ahora? Eso es algo también muy interesante, porque mientras que uno me habla de la línea de vida completa que quiere Dios de mí, el otro me habla del ahora y aquí. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita a las 7:56 de la tarde haciendo un conocimiento intelectual de discernir las acciones de Dios. Un ejercicio intelectual, porque estoy tratando de entender los conceptos de discernimiento, ¿sí? Para poder luego aterrizarlos en el corazón y poderlos después aterrizar en la práctica. Entonces ahí donde entra la última pregunta. ¿Qué quiere de nosotros aquí y ahora? ¿Sí? Lo que no es un discernimiento espiritual, ¿sí? Pongo la palabra espiritual porque a fin de cuentas todo lo que nosotros hagamos en discernimiento tenemos que hacerlo pasar por el espíritu. Ya lo pasamos por el corazón, ya lo pasamos por la mente, ya clarifiqué la situación, ya clarifiqué incluso mi corazón, lo apacigué y dijo, ¿sabes qué? Pues el cuate está muy feo, la chamaca está gritona, la situación está muy fea, pero yo tengo que entrar con los pies en la tierra, con el corazón frío y la mente fría y empezar a clarificar la situación. Una vez que ya empieza todo esto, ahora sí, ¿qué dice el Señor que yo debo de hacer para todo esto? Y aquí es donde empieza esto. ¿Qué no es el discernimiento espiritual? No es una receta. No crean que van a agarrar un libro o van a agarrar el taller y van a decir, el maestro Enrique o el animador Enrique dijo esto y esto otro y así lo voy a aplicar. Primero el A, después el B, después el C y ya. Todo va a brillar, así como el sol sale en las mañanas y todo va a ser amor, pajaritos volando y mariposas cantando. No, ¿verdad? Es al revés. Pero bueno, el chiste es que anden ahí, ¿no? Volando y cantando. No es una receta, no es una aplicación de un instructivo. Es cierto, tenemos una metodología para entrarle a la situación del discernimiento, pero esa metodología no aplica como una receta o no aplica como un manual. Una metodología es llevar las cosas en cierto orden, porque vaya, para ponerme los zapatos con calcetines, pues creo que primero me tengo que poner el calcetín y luego el zapato, ¿sí? A no ser que sea quirúrgico, entonces sí, me pongo el zapato y luego me pongo el calcetín, porque pues no quiero ensuciar la sala. O sea, eso es a lo que me refiero con no es un manual o no es un instructivo. Tengo el procedimiento y lo tengo que aplicar en función a la situación. No es un saber deducido de la psicología o la sociología o la economía. No es. Porque muchas veces decimos, es que la situación social que está llegando ahorita, es que la psicología de la humanidad, no, ni tampoco es algo que está aplicado. Entran elementos de estas tres partes dentro del discernimiento. Es correcto. Por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita con muchas personas y con muchas familias con relación a la pandemia? Sobre todo cuando oímos la noticia en donde dice que ¿cómo se llama? Que la cepa Epsilon contagia 12 veces más que el COVID original, en donde era de 1 a 3, y luego la beta que salió de hasta 6, y ahora esta última contagia 12. Entonces uno dice, ¿eso significa que ya no puedo respirar? ¿Eso significa que tengo que andar 24 horas con mi cubrebocas? Y la gran pregunta es, ¿y mi cubrebocas me será suficiente? ¿No tendré que ponerme 2 o 3? ¿O no será que tengo que comprar de determinada marca y de determinado producto?
Eso a lo mejor sí es producto de la psicología, de la sociología y de lo que está sucediendo en el ambiente. Por eso es que yo ahí tengo que empezar a tomar el manual que ya vimos hace rato, ¿sí? Para empezar a discernir la situación en la que estamos. No coincide con el sacramento de la confesión. Esto está muy interesante, porque muchas veces nosotros vamos con el sacerdote y nos queremos pasar media hora o una hora platicando con él y que él sea el que nos diga qué es lo que nos está pasando, ¿sí? O sea, no es ni el cura de Ars, que por cierto es el que estamos celebrando el día de hoy, que tenía ese don de la conversión, ni tampoco es el Padre Pío, que también tenía la virtud y el don de la confesión, en el que muchas veces, y se cuenta la historia, que cuando uno llegaba con el Padre Pío decía muy tranquilamente, decía, ¿hablas tú o hablo yo? Tú dices, bolas, entonces sí. Si hablaba el Padre Pío, te iba a sacar hasta los trapitos que no lavaste la semana pasada. Y si hablabas tú, pues a lo mejor te iba peor porque, ¿cómo dice el dicho? Por el pez, por su boca muere el pez. Entonces, si tú dices, pues fíjese que es de todo esto lo que me confieso, ¿estás seguro? Hijo, hasta ahí nos llegó el rayo. Este es un elemento muy interesante porque muchas personas que están muy metidas en el servicio de la iglesia o que tienen muchos años en la iglesia, o sea, iglesia como comunidad, como lugar donde desarrollamos un trabajo, un ministerio, todas esas labores, es muy común que confundamos el discernimiento con la confesión. Y entonces ahí es donde muchas veces dice, es que ya fui con el padre y ya me dijo qué es lo que me pasa. No, a lo mejor fue lo que el padre percibió. Fue lo que el sacerdote alcanzó a concluir de todo lo que tú le dijiste y de la visión parcial que tú le dijiste. Entonces, en ese sentido, creo que hace falta mucho. No es lo mismo que las estrategias de administración de empresas, el marketing, la reingeniería o cosas semejantes. ¿Qué es una administración de empresas? Una administración de empresas es como decir y separar los puestos, darle las virtudes a cada puesto de trabajo, o como la reingeniería en el que dice, ¿sabe qué? Voy a quitar todo, voy a destruir todo y voy a empezar a construir. No. El problema con la reingeniería es que se empieza de cero. El problema con nosotros es que nunca empezamos de cero. Siempre tenemos un pasado en el cual ese pasado ha marcado nuestro presente y va a marcar nuestro futuro. ¿Sí? El hecho, por ejemplo, de decir, el día de hoy se me ocurrió entrar a un taller de discernimiento. Hoy. A lo mejor no tenía un pasado. Pero ahorita, que ya pasaron 30 segundos, y que vuelvo a pensar en el taller de discernimiento, la siguiente pregunta es, ¿y para qué me va a servir? Y el día de mañana o en la noche voy a estar, ¿y cómo empiezo a hacer el discernimiento? Eso significa que la reingeniería no aplica para esto, porque siempre voy a estar pensando en el pasado, poniéndolo en el presente y proyectándolo hacia el futuro. Entonces, no es como algo que yo pueda haber aprendido, que yo algo pueda tomar y poderlo aplicar. Puesto que, como dice el punto 1, no es un manual, no son instrucciones, no es un ABC, está la metodología, pero la metodología la voy a aplicar en función a la situación. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un discernimiento? A ver, aquí no sale nada. Ahí está. Primero, a ver, déjenme ver. Ok, es que falló aquí la diapositiva. Dice, los puntos fundamentales de un discernimiento son el espíritu de fe, de oración
y de búsqueda de la luz de Dios. 3 elementos importantísimos que se supone todo católico debe de tener, empezando por la fe. Empezando a hacer una oración clara, sencilla, directa, sin tanta novela, sin tanto pensamiento errático, sino directo. Y por último, buscando la luz de Dios. ¿Dónde voy a encontrar ese último elemento? ¿O dónde se les ocurre que pueda encontrar ese último elemento? En las Escrituras. En las Sagradas Escrituras es donde lo voy a encontrar. Si yo no me acerco a la Escritura, pues entonces simple y sencillamente todo mi ser y todo mi quehacer hacia el hermano va a ser un proceso sociológico, psicológico, de moda y de frases que la misma gente empieza a contar y que a lo mejor alguien dijo por allá muy rimbombante y es aplicable. Entonces, ¿dónde voy a encontrar los elementos? En las Escrituras. Conforme me vaya adentrando yo en la Escritura, entonces mi fe tiene que ir creciendo y mi forma de orar se tiene que ir modificando y de alguna manera tiene que llegar a la perfección. Y va a llegar a la perfección no porque sea una fórmula, ¿sí?, de oración perfecta, sino porque es la oración que yo estoy generando para con Dios. Así como Dios me hizo único, yo genero una oración única. Es ahí donde yo tengo que buscar esa luz para poder tener claridad en el espíritu de fe y claridad en el espíritu de la oración. Segundo punto, alma humilde. Esta palabra humildad no tiene que ver con la cuestión económica, ¿sí? No debo de confundirlo con una pobreza económica. Humilde es aquel elemento que es consciente de los obstáculos exteriores y de las limitaciones interiores. Si yo no genero ese conocimiento, si yo no empiezo a vislumbrar ese conocimiento de darme a entender qué es lo que me obstaculiza y qué es lo que me limita, entonces eso significa que mi corazón tiene orgullo, tiene vanidad, tiene algún otro desperfecto que siento yo que me hace perfecto y no soy precisamente un alma humilde. Tampoco se trata de querer engrandecer esa humildad y de decir, no, es que soy un ser muy limitado en esto. Vamos a dejar que esa otra persona haga lo suyo. Y eso es muy común, por ejemplo, cuando en los grupos de oración, en donde se supone que te enseñan a ir generando una oración o te enseñan a ir creciendo dentro de la oración y de repente le dicen a la persona, compañero, haga usted la oración final o haga usted la oración de inicio. Ay, es que yo no sé, no tengo las palabras, no me inspira nada. Compañero, tiene 5 años en este grupo de oración y es hora de que el Espíritu Santo no le llega o no se le ha pegado ninguna palabra, no se le ha pegado ninguna ejaculatoria, ningún salmito, así algo, 3 palabras, 2 letras, no se le ha pegado nada. O sea, cuando queremos exacerbar ese ánimo de decir, no, es que no estoy capacitado, me falta mucho, ya que termine el curso de Biblia y luego me vaya a la pontificia
y luego haga un doctorado en escrituras, hasta entonces me voy a animar, ¿sí?, a dar un tema. O hasta entonces me voy a animar, aunque sea, a tomar el catecismo y desarrollar una idea que venga ahí. Hay que tener el alma humilde, hay que ser consciente de lo que nos obstaculiza afuera y de las limitaciones que tengo adentro, para poder saber contra qué y contra quién estoy luchando. Si no sé ni contra quién estoy luchando, entonces pues van a ser como patadas al aire. Así de simple. Apertura interior y corazón de discípulo. Subrayen esa palabra, discípulo, corazón de discípulo. ¿Quién es el discípulo? ¿Sí? Desde ahí vamos a empezar. Discípulo es el que sigue. Discípulo es el que aprende del maestro. Discípulo es el que observa lo que hace el maestro porque quiere llegar a ser como él. Si yo no tengo el corazón de discípulo, si yo no tengo esa apertura interior, pues simplemente estoy viendo a una persona que hace cosas buenas y que hace cosas malas y que simplemente no me interesa ni hacer cosas buenas ni hacer cosas malas. Nada más lo veo que hace lo que hace. No vamos a discernir para reafirmarnos en lo que ya pensábamos. Ese es otro elemento muy interesante, porque ahí es donde entra el prejuicio. Si yo entro con el prejuicio y estoy tratando de reafirmar ese, ya lo sabía, te lo dije, es que nomás de verlo ya se le veía la finta, es que el tratar de reafirmar eso y no entrar con esa apertura, con esa clarificación de la situación, pues entonces ya desde entrada no estoy generando un discernimiento. Desde entrada no me estoy poniendo un discernimiento, porque mi red, mi sedazo, mi filtro, ¿sí?, no corresponde a lo que yo estoy viendo. Deseo de obediencia y coherencia. ¿A quién tengo que obedecer y con quién tengo que ser coherente? Yo creo que esa es la pregunta básica. ¿A quién tengo que obedecer y con quién tengo que ser coherente? Pues con el punto 1. Con el punto 1. ¿A quién tengo que obedecer? La luz de Dios. Mientras yo no sea, mientras yo no sepa cómo encontrar la palabra de Dios y qué dice la palabra de Dios, entonces simplemente pues no tengo a quién obedecer. Y como no tengo el parámetro de la oración, de la fe y del discernimiento, perdón, del juicio que Dios da para con el hombre y sus acciones, pues entonces no voy a tener coherencia. Porque entonces entro en un perfecto estado de conflicto de intereses. ¿A quién obedezco? A mi conveniencia, a la conveniencia de mi grupo. Entonces, en ese caso, no hay coherencia, ¿sí?, en todo el sentido que yo estoy tratando de hacer del discernimiento. ¿Sí? Entonces, ahí ya vamos empezando a ver las situaciones fundamentales de un discernimiento. Ok, chicos, ¿preguntas hasta ahorita? Yo no tengo preguntas, profesor. Muy Todo interesante. claro. Ok, correcto. Bueno, Oye, había yo 30 también gentes. Mande. de la coherencia, como dijo al final, ¿cómo dijo? De la coherencia. Sí, si tiene que haber coherencia, primero hacerme la pregunta, ¿a quién obedezco? ¿A mi conciencia o a la luz de Dios? Y para que haya Ah, coherencia, y para que haya coherencia,
tengo que saber primero eso. Ok, Rosa, ahí te va. Tú acabas de mencionar algo interesante, que es la conciencia. No sé si entraste desde el principio del taller. Al principio del taller Sí, hablamos, sí, ya ves que en el principio del taller hablamos de que era el conocimiento de la clarificación. Cuando yo pongo mi conciencia, pongo mi conocimiento moral, lo que yo he vivido, la forma en cómo lo he vivido, las situaciones que he vivido. Por ejemplo, si yo entro en un ambiente de violencia familiar, ¿sí? En donde a lo mejor yo viví violencia familiar porque tuve un padre exigente, tuve una madre exigente o tuve hermanos exigentes, o sea, alguien de esa familia generaba el punto de conflicto, entonces yo ya tengo un antecedente y por lo tanto mi conciencia y mi corazón, toda mi pasión, todo mi sentimiento humano va recargado en ese historial que yo llevo. Cuando entro en ese ambiente e identifico, y a lo mejor identifico que quien tiene el problema es el padre, y yo tuve un problema con el padre, o sea, con mi padre, pues inmediatamente le echo los perros. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que me dice el elemento de discernimiento? Tengo que clarificar la situación. Tengo que clarificar la situación. Entonces, ¿dónde entra mi conciencia ahí? Ahí no entra mi conciencia. Mi conciencia es calmarla, es a nivel consciente buscar los elementos en esa situación, ¿sí? Que están generando un conflicto, o que, bueno, un conflicto, ¿sí? Que están generando un conflicto para poder yo discernir de dónde viene la acción. ¿De Dios? De Satanás o del hombre. ¿Sí? Porque a lo mejor el conflicto que se está teniendo, y tomando como ejemplo la situación familiar, es un elemento muy similar al que yo tuve. Cuando yo hago el análisis, por ejemplo, de mi vida familiar, yo puedo decir, es que mi padre, que fue con quien tuve el conflicto, venía a su vez de una familia que también tenía conflicto con el padre. Entonces se está repitiendo el patrón. Entonces ahí es donde yo tengo que decir, ¿sí? Mi conciencia me dice que yo tengo que entender al hermano. ¿Y quién me dice, y quién le dice a esa conciencia que debo de entender al hermano? La palabra de Dios. Si yo no me apego a la palabra de Dios, que es el ABC de trabajar con el hermano, de trabajar con el semejante, entonces en ningún momento voy a poder tener el parámetro para poder evaluar. Si yo digo, el padre reacciona así porque la familia tiene esta situación, entonces ya entiendo por qué el padre está reaccionando así. A lo mejor tenemos hijos huehues o hijos ninis y una esposa nini y un esposo huehues en donde no comprenden el trabajo que ese padre de familia está generando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el padre de familia con todo un pesar de la economía de la casa y se encuentra todo un desastre y obviamente explota. Y no necesariamente es porque el señor vino de una familia violenta, vino de una familia trabajadora que sabía cuidar las cosas y se encuentran con que el elemento familiar no lo cuida, entonces, oye, espérame. Entonces cambia mi paradigma, cambia mi sentido de conciencia y cambia mi sentido de juicio. Entonces ahí tenemos dos elementos, o un padre violento porque a su vez fue violento, o un padre violento porque reacciona violento a la situación que está encontrando. No sé si quedó aclarada la duda o quedó extendida la duda. Quedó Maestro, aclarada. perdón. A ver, adelante, Rosa. Sí, digo que muchas gracias, quedó aclarada. Correcto. Minerva. Sí, nos quedó bastante claro, nada más aquí comentar algo, que precisamente esa coherencia, la pregunta que hizo Rosita,
entre, o sea, sigo mi conciencia o la palabra de Dios. Esto lo que se pretende finalmente es que haya una comunión entre ambas. Y para que esto se dé, pues aparte de la palabra, de hurgar en las escrituras, tenemos que fortalecerlo con la oración y con la comunión. Si yo me dedicara estrictamente al estudio de la palabra, si no está consolidada y fortalecida en la oración y en la comunión, es muy fácil, digo, es más complicado que haya esa coherencia que preguntaba Rosita, entre nuestra conciencia y entre la voluntad de Dios. Ok, Minerva, estás mencionando algo muy interesante, comunión. ¿Qué debo de entender yo por comunión? ¿O qué se debe de entender por comunión? Bueno, yo estoy hablando en este caso, perdón, de la Eucaristía, ¿no? De ser asiduos a la Eucaristía, aunque la comunión, pues es estar eso, comulgar con la persona de Cristo, en la palabra, en la oración y principal, y digo también de manera muy significativa en la Eucaristía. Y también, por supuesto, ya en la obra, como enviados después de recibir todos estos nutrientes, puntos pilares en nuestra vida espiritual. Ok, Minerva, estás mencionando 2 o 3 elementos muy interesantes ahí. El ser enviados, la comunión con el cuerpo de Cristo, y el otro elemento por ahí ahorita me va a llegar. Ok. ¿Qué sucede cuando soy enviado, pero no soy evangelizado? Primero, soy enviado, pero no soy evangelizado, porque el oír la homilía no necesariamente me evangeliza, no me hace sensible. O sea, conozco el concepto, conozco el elemento, todo lo que está sucediendo, pero no soy propiamente evangelizado. Esa es la primera. La segunda, que así como el elemento de la confesión que mencionamos hace un momento, voy a detener la presentación y nada más voy a aclarar estos puntos para seguir al punto siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos apegamos a la Eucaristía como ese elemento o como ese alimento que nosotros buscamos? Es cierto, la Eucaristía nos fortalece en el espíritu, porque la Eucaristía tiene un dogma de fe. Yo sé que el Señor Jesucristo está en la forma que fue consagrada y que lo que yo estoy comiendo es el cuerpo y la sangre de Cristo en una forma consubstancionada, ¿sí? O a través de la consubstanciación en el cáliz y en la forma. En ese sentido, es un dogma de fe que yo tomo y de lo cual me alimento. Pero ¿qué pasa cuando no estoy totalmente evangelizado y cuando mi reacción ante la Eucaristía es un simple elemento social, un simple elemento de que tengo que ir porque mi papá me llevaban, mis abuelitos me llevaban, etcétera, etcétera? Eso es algo que es digno también de discernirse, ¿sí? ¿Realmente estoy viviendo la Eucaristía? ¿Realmente estoy yo postrado ante el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Realmente cuando salgo de ahí y escucho la palabra, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, incluso la aclamación del Evangelio, que es como una síntesis del Evangelio, realmente salgo ahí con la intención de hacer vida lo que escuché? Son puntos que hay que discernir, porque muchas veces nos involucramos tanto en la rutina que olvidamos que la rutina es cambiante. Es rutina porque vamos a determinado templo, a determinada hora y con determinado sacerdote. Pero la lectura no es la misma. El envío no es el mismo. ¿Sí? La hostia sabe a lo mismo. El vinito sabe a lo mismo. Pero la palabra que se nos dijo antes de la comunión es diferente. Y es la que nos compromete
cada semana, al menos para los que van cada domingo, cada semana lo compromete de manera diferente. Entonces ahí es donde el fortalecimiento de la Eucaristía va más allá nada más de asistir a la Eucaristía. O sea, es un compromiso con el que tú tienes que estar, con el que estás recibiendo. ¿Sí? Disculpen que me ponga así medio celoso, pero soy liturgo. O sea, me fascina la liturgia, ¿sí? Entonces, cuando me tocan ese tema, así como cerillito, ¿no? O sea, me prendo, ¿no? Entonces, ok. ¿Algo más? 2 minutitos, ¿todo bien? Les pido por favor que enciendan todas las cámaras. Recuerden que el taller es presencial, no le hace que sea virtual, ¿sí? El verles las caras implica que están presentes, que no nada más tienen el teléfono o la computadora ahí como ir llover, ¿sí? Les agradezco. Somos 29 gentes las que estamos ahorita conectadas. Enhorabuena, gracias a Dios, definitivamente. Dejen cambio aquí la forma de la pantalla para verlos, como dijera el lobo feroz, para verlos mejor. Eso es, ahí estamos. Muy bien. Mary Ramos, se me hace familiar el nombre y la carita. Mucho gusto, Meni. De veras, me da mucho gusto verte nuevamente. Saludos. Bueno, vamos a continuar. Déjenme ver dónde se comparte esto. Aquí estamos. Compartir. Ok, nos quedamos en los elementos de los fundamentos del discernimiento. Ok, vamos a ver el primer caso práctico de discernimiento y que es un estudio de la Biblia. Para aquellos que se inscribieron en el Classroom o que ya se dieron de alta, ahorita ya deben de tener este material. Ya les debe haber llegado el material a su clase, que fueron 8 personas las que se conectaron, y ya les fue enviado el material, junto con el cuestionario que habría que contestar para formar parte, como les digo, de este material. Ok, vamos empezando con el discernimiento bíblico y vamos viendo el primer caso de estudio. Nos quedan 30 minutos aproximadamente, ¿no? Ok, el documento nos dice de esta manera. Déjenme compartir el documento porque detener y déjenme me cambio al documento. Aquí está. Listo. Ok. Ajusta. Ok, este documento está tomado del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, del capítulo 8, del versículo del 1 al 10 y luego del 19 al 22. Si gustan apuntarlo, es Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 10 y del 19 al 22. ¿Sí? Ahí me preguntan si puede hacerlo. Claro que sí. Ahorita con mucho gusto les voy a pasar la liga para que se inscriban en el taller. Ok. Ok. El texto dice de la siguiente manera. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo era Abías. Estos juzgaban en Berseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, Samuel, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que le dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor y el Señor le dijo a Samuel:
escucha la voz del pueblo. En cuanto a todo lo que te diga, pues no se te ha desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solamente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló, entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le habían pedido rey. No obstante, el pueblo rehusó escuchar la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor, y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyanse cada uno a sus ciudades. ¿Por qué creen que andaban coronando a Jesús? Aquí está el fundamento. Aquí está el fundamento del por qué ellos seguían buscando al rey para coronarlo. ¿Sí? Por eso es que a Jesús, pues tremendo, aún no me escribo, no puedo hacerlo. Porque el pueblo seguía buscando, ¿sí? el rey que obviamente estaban esperando en Cristo. Volvamos a la presentación. Ok. Primeramente, ¿qué es lo que podemos aprender de este caso? El ser juez, en el sentido bíblico, suponía una gran capacidad de discernimiento. Samuel la tuvo, no los hijos. Esto nos lleva, y si nosotros lo actualizamos, yo puedo ser una persona que empiece a tener un discernimiento más claro, pero no puedo pedir que mis compañeros de grupo, que mi esposo o que mis hijos empiecen a tenerlo. En ese sentido, tengo que clarificar la situación y tengo que, como en la diapositiva anterior, ver las limitantes y las fortalezas que tengo yo, que tienen los elementos que están a mi alrededor. Porque a lo mejor yo puedo decir, es que leo la palabra e inmediatamente sé de qué se trata. Mientras que la otra persona le tengo que explicar como chorrocientas mil veces y con un montón de ejemplos para decir, ya te entendí. Ok. En ese sentido, tengo yo que ver que el discernimiento es diferente en mí que en los demás. Y eso es parte de lo que nos enseña este texto. El ser juez, en el sentido bíblico, suponía la gran capacidad de discernimiento. Acuérdense qué significa discernir, poder separar, poder clarificar, poder generar un juicio moral con relación a lo que está sucediendo. ¿Sí? La gente tiene dos motivos, pero solo menciona una al principio. Dicen que quieren un rey para que haga el oficio que hacía Samuel, ¿sí? A lo que ellos llamaban juzgar. Pero en realidad lo que querían era ser como todas las naciones, tener un jefe visible que salga delante de ellos y dirija las batallas. La primera intención, ¿sí?, que la clarifican ellos,
¿sí? En el sentido del juicio, y luego la intención oculta, que es la intención del corazón, en donde ellos ya no quieren seguir siendo gobernados por un profeta, ni por un Dios. Recuerden el texto en donde están con Moisés cerca de la tienda, y donde el Señor decide bajar a hablar con ellos, y como el Señor tiene una voz así medio estruendosa y medio escandalosa, estas gentes se asustan y dicen, ya no quiero que nos hable Dios, le dijeron a Moisés, ya no quiero que nos hable Dios, ahora queremos que nos hables tú en nombre de Dios. Y Samuel, que es después de Moisés, pues es el que hablaba en el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Ya no querían que Samuel, en palabras de Dios, los juzgara. Esa es la intención abierta. ¿Cuál es la intención oculta? La intención oculta que ellos están manifestando es la de que quieren tener un jefe visible. Quieren tener un jefe visible que salga adelante y dirija sus batallas. Y yo aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido en hacer nuestra oración, en hacer nuestro retiro espiritual? O sea, retiro espiritual en el sentido de que quiero hacer una introspección de lo que he hecho, etcétera, etcétera. Si no estoy delante del Santísimo, si no tengo un crucifijo cerca, si no tengo la imagen de la Virgen, si no tengo el rosario en la mano, si no tengo la estampita de determinado santo, ¿sí? O sea, sin eso no puedo, o mejor dicho, lo único que hago es nada. Tengo que tener a ese jefe visible, a ese Dios visible, para yo poder hacer ese ejercicio de oración, ese ejercicio de discernimiento. ¿Cuántas veces nos hemos visto impedidos de eso? Un ejemplo, ¿qué está sucediendo con las misas ahorita y qué sucedió con las misas durante el 2020? Las misas durante el 2020 fueron transmitidas de manera virtual. ¿Cuántos de nosotros preparamos realmente el altar con la pantalla del teléfono, con la pantalla de la televisión, con la pantalla de la computadora, y realmente hicimos lo que hacíamos en el templo? Sentarnos, estar bañados, no fodongos, o al menos presentes de forma vestida. Escuchábamos la oración como realmente había que escucharla. Hacíamos nuestros gestos, o sea, nos inclinábamos, nos hincábamos, nos levantábamos a la hora del evangelio, hacíamos nuestros cantos como estábamos en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros lo hicimos? A pesar de que estábamos viendo en el cuadrito, ¿sí? O en la Smart TV, o en la televisión, en lo que fuera. ¿Cuántos de nosotros hicimos eso? ¿Y cuántos de los que conocen ustedes dejaron simple y sencillamente de asistir al servicio, dejaron de asistir a la misa, a la Eucaristía, porque no estaban en el templo? Ese es el caso que Samuel nos está poniendo aquí. El pueblo quería un Dios, un rey visible, que saliera enfrente de las peleas, que representara. ¿Y cuál era el pretexto? Que querían a alguien que los juzgara. ¿Por qué? Porque Samuel ya era viejo y los hijos no estaban dando el ancho. Eso es discernimiento. Eso es poder analizar mi situación de corazón, espiritual, todo lo que conlleva hacer esto.
Punto número 3. A pesar de que la motivación de la gente no es sana, Dios le concede, ¿sí?, lo que pide. ¿Por qué? Porque era tanto el deseo de estos hombres de tener un rey que el Dios les dijo, órale, chamacos, ahí tienen a su rey. Y Samuel, que fue el último profeta y que es el que se encarga de ungir al rey, que es David. Sí, es David. Ya vi ahí un cabeceo y no creo que estén bailando así. Tum, tum, tum. Saúl. Okay. Saúl, anda, ahí está, ya ven, es Saúl. Dios les concede el primer rey. Le dijo, órale, sale, ahí les va su primer rey. Adelante. Que salga enfrente de las batallas, que los juzgue, pero el problema es que el rey que ellos estaban pidiendo es hombre, ¿sí? No hombre masculino, sino es humano, a eso es a lo que me refiero, es humano, y por lo tanto tiene un corazón humano, el cual se prejuicia, el cual se llena de sentimientos, el cual se llena de otras cosas que no es precisamente la palabra de Dios. Porque ahí el que era el mero mero era Samuel. Samuel platicaba con Dios y le decía, oye, Señor, fíjate que la onda está así, ¿qué hacemos? Pues vete para allá, vete para acá, y el de así, y el de así. Sale. Quien obraba era Dios a través, ¿sí?, de Samuel. Déjenme ver si hay otro, que creo que sí. Este es el otro. Bueno, este material que es con el que pensaba cerrar aquí este primer tema, porque nos quedan 15 minutos para cerrar y terminar a la hora. Este material ya lo tienen ustedes en el salón de clases. Voy a compartir, tengo nada más un solo grupo. A ver, aquí levantaron la mano. María Lourdes Gutiérrez. A ver, adelante, Mari. Es que no logro visualizarlo, el material. No sé exactamente dónde está. Ya me metí a las tareas, me metí a todas partes, pero no logro visualizar el material. El material se debió haber presentado a las 8:30. A las 8 o a las 8:30 se debe haber presentado el material. Déjate lo corroboro. A las 8:32 se debe haber presentado el material. Ya debe de estar activo. Y sí, aquí me dice que ya fueron 15 las personas que se asignaron. Está inscrito Abel, Adriana, Alma Vizcarra, Arlet López, Minerva Pineda, Ave Minerva Elda Zamora. Sí, ahí también estoy yo. Sí, ya están asignadas las tareas. Okay. Junto con las tareas, probablemente también les hayan llegado a los correos. Entonces, el material ya está arriba. Tanto el texto, para que lo revisen, como ¿cómo se llama? Como el formulario. Aquí está el formulario precisamente para que le puedan dar seguimiento. Ahí lo tenemos. Yo me inscribí y no aparezco ahí, en esa lista, en esos nombres. Ok, para poder entrar aquí, recuerden que... Yo también me inscribí y no estoy. Voy a ver. Ok. Aquí están. Estos son los últimos a los que llegaron. Llegaron... Sí, yo también me debí de haber inscrito en los dos cursos, en este y en el de la fin de mes. Okay, a mí me llegó el correo, Enrique. Perfecto. A lo mejor le también llegó el no correo. Revisa el correo. Yo ya lo estoy visualizando. Ya, a mí ya me apareció. Ok, ahí está. ¿Sí? Listo. Bueno,
Entonces estábamos con el taller. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ok, este lo voy a cerrar. Y aquí estamos, listo. Y este también lo voy a cerrar. Ok, bueno. Este ejemplo que acabamos nosotros de ver ahorita con relación a al texto que nos está mencionando Samuel, es el ejemplo, como les puse ahorita, de poder discernir las situaciones para poder en un momento dado poder entender lo que nos está sucediendo. Ahora, recuerden que el discernimiento viene en todos los sentidos y en todo elemento que tenga que ver con las acciones y con las mociones que nosotros estamos teniendo. ¿Qué significa acción y qué significa moción? Moción debemos de entenderlo como la idea que nos está llegando o la idea que se nos está sembrando. ¿Sí? Eso tiene que ver con la moción. Y la acción es lo que yo estoy generando a partir de la moción, ¿sí? O a partir de la idea. Muchas situaciones pueden estar pasando en mi vida, en el momento, en mi trabajo, en mi familia, dependiendo de la situación de vida que yo tenga, casado, soltero, noviazgo, viudo, divorciado, separado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la cuestión laboral es lo mismo, si soy jefe, si soy subordinado, si soy empresario, si soy dueño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que entender que todo elemento que me pasa en la vida, ¿sí? Siempre, 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 siempre pasa por un discernimiento. Siempre pasa por un discernimiento. Y si no, analicémoslo. Desde el momento en que el despertador suena, empieza el primer discernimiento. ¿Sí? ¿Lo apago y me levanto? ¿O lo dejo sonar y me espero 5 minutos más? Y ya valió queso el business, ¿no? 5 minutos más. ¿Sí? 5 que se convirtieron en 15. Luego, después de que lo apago, digo, ok, ya me levanté. Y empieza el primer discernimiento, o mejor dicho, el segundo discernimiento del día. ¿Me levanto a bañar? ¿Me levanto a hacer ejercicio? ¿O simple y sencillamente doy gracias a Dios por el nuevo día? Tercer discernimiento, fíjense bien. O sea, es el segundo discernimiento del día. Tercer discernimiento, ¿sí? Vamos a decir que se me ocurrió dar gracias. Agarro un libro y empiezo a hacer una novena, de esos de media hora, ¿sí? O pongo mi WhatsApp y me pongo a escuchar la reflexión del padre fulanito, manganito, y lo pongo como oír llover. O me quedo media hora tratando de entenderle porque es hora de que todavía no despierto, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones y ese tipo de emociones, ¿sí? Son las que en cada segundo y en cada minuto de nuestra vida están actuando, ¿sí? A lo mejor en la mañana una ejaculatoria sencillita, como yo se las he dicho a las gentes que han estado conmigo en la clase. Señor, te doy gracias por este día y en tus manos pongo mi vida. Punto. Así de sencillo. Punto. ¿Sí? O una más sencilla. Gracias, Señor, por un nuevo día. Se acabó. ¿Sí? Se acabó. ¿Para qué me voy a complicar la existencia? ¿Sí? Haciendo la novena del no sé quién, y luego termino la novena, y luego me cambio de canal al YouTube porque está la novena del otro, y luego me llegó la cadena de oración del grupo fulanito, más la oración de cadena del grupo manganito, y ahí me la llevo. ¿Sí?
Y lo mismo, llego a la oficina. ¿Con qué cara vendrá mi jefe? Digo, a ver cómo llegarle, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar mi día supeditado a la cara del jefe? Si el jefe llega con cara de perro, pues allá él, ¿sí? Yo ando con cara de chihuahueño, ¿sí? Así bien contento, bien feliz, ¿no? Todo el día, ¿sí? Y luego el jefe se enoja porque yo ando bien contento. Pues lo siento, jefe, pero el día de hoy decidí ser alguien contento. Ese es mi discernimiento, ¿sí? Y mi discernimiento lo pongo en los 3 elementos: la fe, la oración, ¿sí? Y la palabra de Dios. Ahí lo tienen. Chicos, estamos a 8 minutos de terminar. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, quejas, observaciones? Bueno, respecto, no sé si me escucho entrecortada, pero veo mi imagen entrecortada, disculpen. No, adelante, te escuchas bien. Ok, sí, respecto al discernimiento específico en cuanto a la oración o la forma en que lo hacemos, es tan variado como seres, como ahorita estamos personas en la videollamada. La idealidad en la oración es la oración de contemplación, sin palabras, y donde hay una permanente comunicación con el Señor, que eso solo lo han logrado los grandes místicos. Pero pues cada uno de nosotros vivimos una historia de vida muy particular, que algunos ocuparán breves palabras, otros ocupan alabanzas, otros ocupan toda una lectura, una enseñanza, así como los ejemplos que nos dio el maestro. Otros necesitarán incluso la persona misma de Cristo en el Santísimo para iniciar su día, y que es una forma también pues adorable y maravillosa para quien lo pueda vivir, porque sí hay quien lo vive. Sobre todo ahora, en forma de comercial, les digo que los adoradores perpetuos, pues se nos dio ese privilegio. Y otra vez, entonces, la oración es tan diversa y es tan flexible y es tan íntima y tan variada como personas estamos aquí, y a veces con una palabra, como decía un sacerdote que contaba de una persona que llegaba al Santísimo y le decía: Señor, aquí está tu Juan, y que era todo lo que hacía en todo ese momento mientras estaba ahí. Pero habrá quien a través de las alabanzas, su corazón frío, seco, árido, se hace sensible, porque somos así, somos personas con sentidos, con 5 sentidos, que requerimos así ver, sentir, oler, probar, palpar, en forma primaria, y ya posteriormente, con solamente los pensamientos, que no es el espíritu, pero a través de ellos podemos así conectarnos con palabras breves. Bueno, ese es mi punto de vista, y lo que he escuchado de algunos sacerdotes. Hay un sacerdote que yo admiro muchísimo, que se llama Luis Toro, y hace una apologética muy, muy asertiva y muy acertada con los hermanos separados. Su prédica va hacia ellos, y él dice que necesita 2 horas de oración y ayuno, no sé, no mencionó de qué manera ni cuánto, para poder llevar a cabo esta misión. Entonces, así es, o vivir en oración constante, hacer nuestra vida oración, pero repito, esto lo logran en plenitud los grandes místicos, ¿no? Que son contados con el dedo. Sí, mira, tiene razón, Minerva. El padre Luis del Toro, sí, ¿no? Creo que sí se llama, sí. Yo también lo he escuchado, lo he seguido en algunos temas, y es una persona, obviamente, por tener una vida pública, pues es atacado grandemente, ¿no? Me tocó ver ahí un video en el que él comentaba, junto con el padre Spaun, creo, con el padre Spaun, que es el exorcista, uno de los exorcistas de aquí de México, que tuve la gracia y la dicha de conocerlo aquí en Ciudad Obregón cuando vino a la entrega de Pozo Lorenzini. Me tocó platicar con él, y habla precisamente de los ataques que él ya, a partir del discernimiento que tiene por la fuerza de su oración, son ataques directos
de Satanás, son ataques directos del demonio. Obviamente, cuando ya llegamos a ese nivel de intercesión, a ese nivel de pedir ayuda, de estar en ese contacto espiritual con Dios Padre, pues obviamente el que menos le interesa que estemos en ese contacto, pues es a Satanás, obviamente. Y él va a hacer todo lo posible porque no nos conectemos. Pero mientras crecemos y mientras nos acercamos a ese discernimiento, a ese poder identificar de dónde viene la acción y la emoción que nosotros estamos viviendo, pues de mientras, pues tenemos, como lo dicen, tratar de llevárnoslas tranquilas. Porque en el descubrir nuestras limitantes y las limitantes externas, pues eso también nos va a ir dando mucha luz y mucha claridad. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco haber estado presentes en esta primera parte del taller. En la segunda parte del taller, que para los que se hayan inscrito, pues ahí tienen ya un chicle mental qué hacer con la lectura y qué hacer con las preguntitas ahí que les puse. Vamos a seguir el siguiente miércoles, vamos a seguir con 2 casos más de discernimiento bíblico, o 2 casos más de historia bíblica, para luego pasar a los elementos ya un poquito más magros y poder dar sentido a las limitantes espirituales que podamos tener, a las limitantes físicas, a las limitantes morales, etcétera, etcétera, ¿no? Como dijo Minerva, cada uno en nuestro nicho, cada uno en nuestro crecimiento y cada uno en nuestro acercamiento a Dios Padre, pues va a poder hacer su oración, va a poder ver con ojos diferentes este taller y va a poder en un momento dado entenderlo y hacerlo entender al hermano que se acerque para buscar nuestro apoyo, para buscar nuestra intercesión, para buscar nuestra oración. Entonces, pues mis hermanos, les agradezco. Son 2 minutos ya para las 9. Vamos a terminar, vamos a procurar ser puntuales al inicio y vamos a procurar ser puntuales al final. Perdón, maestro, que le interrumpa. El material que nos presentó, ¿no los podría compartir en el Classroom, las diapositivas, o no es posible? Excelente pregunta. Y diste en el clavo, el Classroom. Si no se puede en el Classroom, no se lo vamos a dar. Recuerden, y eso es algo que yo les he dicho siempre a los alumnos, la intención del Classroom no es calificarlos como tal. O sea, su respuesta no lleva una calificación como tal. La idea es que ustedes formen parte, ¿sí?, de ese crecimiento que cada uno de ustedes va a darlo en el sentido de que ustedes quieran. A lo mejor va a haber alguien que se va a meter más, alguien que se va a meter menos, pero al menos se están acercando a la palabra. Y creo que la intención de cualquier animador, de cualquier maestro, con sus discípulos, con las gentes que están, es que se acerquen. Y más cuando estamos hablando de la palabra de Dios, es que se acerquen a la palabra de Dios. Cada quien se va a acercar de la manera como mejor le parezca, como mejor tenga su crecimiento, y cada uno va a tener el hambre y la sed que en ese momento el Señor les está presentando. Entonces, con mucho gusto subo esta diapositiva, la voy a subir completa, ¿sí? Nada más que para que no vayan a hacer trampa y decir, no, maestro, es que aquí yo ya lo investigué y cosas de esas, ¿no? El chiste es dejar que la clase evolucione, ¿sí? Que cada uno avance en el sentido que tenga que avanzar, ¿no? Y sí, con mucho gusto, un ratito más la pongo ahí la diapositiva en el Classroom, y los invito a que se anexen al Classroom y puedan de esa manera, si no es escrito, fíjense bien, si no es escrito, hagan un video cortito, 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, media hora, no sé cuánto les nazca, y pónganlo ahí como aportación, porque el hecho de formar parte de un discernimiento o de una lección,
¿sí? Vamos a decirlo así porque una lección nos lleva a reflexionar la palabra y luego a meterla en nuestro corazón y luego a sacarla como una acción, nos lleva precisamente a adentrarnos e ir conociendo conforme nuestro conocimiento la intención que Dios tiene para conmigo en el hoy y en el momento. Si no me atrevo a cuestionar a Dios con relación a mí, entonces siempre voy a vivir en la duda de qué es lo que el Señor quiere de mí, ¿sí? No tengamos miedo de cuestionarlo. No tengamos miedo de cuestionar las escrituras. De decir, a ver, no entendí aquí. ¿Qué, Señor, quieres tú decir que yo estoy entendiendo o qué, Señor, quieres tú decir para que yo lo entienda? Eso es algo básico. Eso es algo que lo tengo que poner en oración todos los días, ¿sí? Bueno, voy a poner el material ahí un momentito más. Ya lo van a tener para los inscritos y para los no inscritos, pues ya saben, ¿no? Ahí tienen la liga, está en la invitación. Nada más es cuestión de dar de alta el Classroom en el teléfono, bajan la aplicación, meten el código y ya van a estar adentro. O si lo van a abrir en la PC, les va a pedir el código de la clase, la ponen y ya van a estar dentro, ¿sí? Y con todo eso. Si tienen un Gmail, mejor, porque tienen un acceso más fácil y más sencillo a los movimientos del Claro. ¿Algo más? Yo, Enrique, a mi correo me llegó el enlace nada más, pero no me aparece el Classroom. Ah, bueno, el enlace que te llegó fue el del taller del último de agosto. Esos son los que se han estado subiendo. Para este material no hubo inscripción como tal. Para este taller no hubo inscripción para tal. Aquí tengo uno que dice coloquio cierre de taller. Ese es el que se va a dar del 27 al 20 y tantos por allá, que es la última semana de agosto. Entonces, ¿cómo le hago yo para entrar al Classroom? En la invitación, que me imagino se les hizo llegar, hay dos. Es la que llegó por el WhatsApp. Ándale, hay dos ligas. Bueno, cuando le marco al Classroom me dice que no puedo entrar, que la cuenta no es correcta. Ah, bueno, tú vas a entrar al Classroom y te va a solicitar el código de la clase. El código de la clase viene ahí en la invitación. Okay, voy a checar. Letras, guión, no sé qué, guión y algo, ¿no? Ese es el Claro. Sí, y ahí vamos a poder dar seguimiento a todo esto. Okay. ¿Algo más? Voy a checarlo aquí para ver si me puedo inscribir. Correcto. Bueno, si no hay preguntas, ya son las 9:03. Vamos a hacer una oración de cierre para poner todo este material que acabamos de ver, que acabamos de poner en nuestra mente y en nuestro corazón, en manos del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias por estos minutos, por estos momentos que nos has concedido. Te pedimos, Señor, que en nuestro corazón anide esa ferviente fe, esa ferviente sed de estar contigo, de poder entender lo que tú quieres para nosotros y sobre todo, Padre bueno, que nos des la fortaleza de llevarlo a cabo. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que es nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chicos, amén. Buenas noches. ¿Sí? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Gracias, buenas Muchas gracias, noches. maestro. Dios le bendiga. Buenas noches. Gracias, Así buenas bien. noches.